Tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero, comenzamos. Capítulo número 89, bienvenidas y bienvenidos a Entre Grillos, otro episodio más, otra semana más llena de información que vamos a estar aquí analizando y desmenuzando para intentar tener un poco más claro qué es lo que está pasando con nuestro país y con el mundo en general. Vamos a hablar hoy 30 de enero de 2025 sobre la amenaza de Trump con enviar a migrantes a Guantánamo, esta prisión militar que tiene Estados Unidos en Cuba y pues que pues bien podríamos considerarlo como una especie de campo de concentración para los migrantes. Ellos dicen que los más peligrosos son los que van a enviar ahí. Luego también tenemos las acciones que el gobierno estadounidense, particularmente las autoridades de Trump, han llevado a cabo contra los migrantes en territorio estadounidense, tanto en las ciudades como en la frontera. Todo esto mientras precisamente en la frontera hubo una balacera. Y bueno, vamos a estar hablando de otros temas de la relación de México con Estados Unidos. También vamos a platicar sobre qué es lo que ha pasado con los candidatos a la elección judicial, que algunos van a ser elegidos por tómbola. Se supone que para estas horas, que es más de 1 de la tarde, deberían de ya haber empezado este proceso, pero se retrasó. Y bueno, entre los casos sonados de la semana, Fofo Márquez, que recibe 17 años en prisión, 17 años de sentencia. Así que, pues un montón de información. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que ven semana a semana o a los que están aquí de vez en cuando. Y ya saben, a este tipo de pues productos, a este tipo de contenido les sirve un montón. A mí me sirve un montón que nos ayuden con un like, con un comentario, compartiendo, suscribiéndose si les gusta el canal y obviamente también pueden, y yo los invito a que conforme va avanzando el episodio y vamos platicando de un tema y de otro, pues no duden en comentar sobre lo que más les interesa, lo que les indigna, si están de acuerdo o no con mi punto de vista, con mis comentarios. En fin, aquí estamos para leerlos y pues bueno, vámonos con toda la información y vamos a empezar con con este tema de la bahía de Guantánamo, porque es un temazo, ¿no? Eh, Sale Trump. Ah, por cierto, aquí nada más pues mencionar rápidamente que gracias a los que comentaron, por ejemplo, el episodio pasado, no solo hay con el emoji que les sugiero, sino ahí a Omar Antonio Barrera, que dice que es fan de Entre Grillos. Muchísimas gracias. Y lo de los chinos que dice Alfredo Cifuentes va a estar bastante bueno y vamos a hablar un poquito más de este tema de la inteligencia artificial. También saludos a Salgado Trejo, Carlos Eduardo y a Fer Togo. Esto en Spotify y pues también hay algunos comentarios ahí perdón, esto en YouTube y también hay algunos comentarios en Spotify de Oscar y de Carlos Salgado. Muchas gracias por comentar, de verdad. Bueno, ahora sí vámonos con toda la información. Está este tema de la bahía de Guantánamo. Trump ordena que este centro de Guantánamo, esta prisión de Guantánamo, ahora va a tener que acondicionarse para recibir a 30,000 migrantes. Él dice que son los peores, los de más alta peligrosidad. Para quienes no están familiarizados con Guantánamo, Guantánamo es una prisión que está en Cuba, que Estados Unidos alquila este territorio desde 1903 y ha sido utilizada como prisión militar y demás. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el 9/11, ha sido usada especialmente para tener a presos acusados de terrorismo. Y ojo, porque ha sido un constante foco o un constante centro de las acusaciones de la comunidad internacional por violaciones a derechos humanos. Y esto es un tema, ¿no? Porque el gobierno de Estados Unidos ha argumentado que pues como no está en territorio estadounidense, no está dentro de la soberanía
territorial y lo utiliza un poco esto como pretexto para pues no reconocer los derechos de las personas detenidas ahí, las protecciones legales que deberían de tener pues cualquier persona que esté en territorio estadounidense. Esto no solo ocurre con Guantánamo, lo hemos visto en la invasión a Irak. Pues hay toda una serie de investigaciones muy famosas, fotoperiodismo ahí y bueno, información, fotos incluso ni siquiera de periodistas, sino fotos que los mismos soldados tomaban de los presos en centros de detenciones, sometiéndolos a actos denigrantes, humillantes y a tortura. Y pues como no era en territorio estadounidense, pues se fueron impunes, ¿no? Y es un caso similar lo que ha ocurrido en Guantánamo, aunque ojo, porque la Suprema Corte por ahí la Corte Suprema de Estados Unidos por ahí ha considerado que esta idea de que Guantánamo no es parte de o sea, como Guantánamo no es parte de la soberanía, no tienen que estar respetando las protecciones legales que debería tener un preso estadounidense y la Corte Suprema ha dicho, no, la verdad es que esta idea del gobierno no aplica, sí lo tienes que respetar, pero esto no ha cambiado mucho la situación. Sí ha reducido mucho la población de presos que hay en Guantánamo. En 2003, luego de, o sea, un par de años después de los atentados, este centro albergaba a 700 presos. Pero pues 20 años después, hace apenas un par de años, quedaban apenas 39 detenidos, de los cuales solo 9 habían sido acusados o condenados. O sea, estamos hablando de que 20 años después, 30 personas seguían siquiera sin ser acusados. ¿Se acuerdan de todo lo que hemos criticado aquí a la prisión preventiva oficiosa en México, ¿no? De que te meten a la cárcel por acusado de un delito y ahí te tienen. Pues acá ni siquiera acusado de un delito, mucho menos la mayoría de ellos condenados por ellos. 13 habían sido autorizados para su traslado, pero todavía no los trasladaban. No tengo cifras más recientes. Pero ojo, porque entre 2002 y 2021, 9 detenidos murieron bajo custodia estadounidense. 2 por causas naturales, porque pues pasó tanto tiempo y ya tenían cierta edad y luego pues las condiciones ahí de salud no son las mejores y pues murieron por, entre comillas, causas naturales. Pero 7 se habrían suicidado. Esto porque pues las condiciones en las que viven, aislamiento, tortura y demás son brutales. Y de nuevo, acusados de terrorismo, entonces la gente puede decir, pero pues son terroristas, ¿no? Pero pues no, ni siquiera, porque en muchos casos ni siquiera son acusados, son señalados por terrorismo, pero ni siquiera les han presentado cargos. Entonces, una situación brutal. De los 9 que murieron, ninguno había sido acusado siquiera, mucho menos condenado por delito alguno, ¿no? De hecho, Obama intentó cerrar esta prisión, pero los republicanos lo bloquearon y pues la ONU ha realizado investigaciones, ha mandado expertos. Algunos de estos expertos, por ejemplo, calificaron a Guantánamo como un capítulo horrible de incesantes violaciones a derechos humanos. De hecho, pues los expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y aquí cito, dijeron que 20 años de detenciones arbitrarias sin juicio acompañadas de tortura o malos tratos son sencillamente inaceptables para cualquier gobierno, en particular para un gobierno que afirma proteger los derechos humanos, que aquí sabemos que esta carta usada constantemente por los gringos es en muchos casos una pantomima, ¿no? Algo que utilizan para justificar el imperialismo estadounidense, pero y que mal que bien a nivel local medio lo mantienen, aunque con o no exentos de diversas violaciones históricas a derechos civiles, a poblaciones marginadas, a minorías, y que hoy estamos viendo está renaciendo, ¿no? Y vamos a hablar más de esto más adelante. Y bueno, pues ojo, porque el hecho de que Trump esté haciendo todo esto no significa necesariamente que en realidad sí lo vayan a llevar a cabo. Y lo digo porque Trump ya en su primer mandato había dicho que quería usar la prisión para llenarla de hombres malos, él dijo, ¿no? Entonces, pues, si bien esta vez estamos viendo un Trump muy diferente y que es probable que sí lleve a cabo muchas de las cosas que está diciendo,
falta por ver. Pero además, pensemos en la complejidad de que este lugar, pues en su mayor momento de, pues, tener más presos, pues, en su momento donde tuvo una actividad más álgida, pues tuvo 700, 800 presos, ¿no? Y Trump quiere mandar a 30,000, lo cual, pues, nos puede dar una idea de que estas personas que enviarían para allá, pues, estarían en unas condiciones de inanición pues bastante preocupantes, más allá de todas las cosas ya mencionadas que tiene Guantánamo, o que han hecho los gringos en Guantánamo, ¿no? Porque pues Guantánamo es una prisión, sin más. Eh, y bueno, aquí han salido algunos señalamientos, acusaciones de considerar esto un campo de concentración, ¿no? Porque estamos hablando de mandar masivamente a personas que no han sido condenadas de nada, no han sido, piensen en este tema de la ley Lake Riley, la que hemos platicado en las últimas semanas, que los estadounidenses acaban de aprobar, Trump acaba de firmar, donde cualquier persona acusada de pues o cualquier migrante acusado de algún delito de robo, hurto, lo que sea, acusado, o sea, que alguien te diga, imagínense que, no sé, ¿no? Dos personas trabajan en cualquier lugar, ¿no? En un McDonald's o en una empresa o lo que sea, y uno de ellos, un gringo, cree que el otro es un migrante indocumentado y lo acusa, sin pruebas ni nada, pero lo acusa de que le robó algo. La policía lo detiene y normalmente tendrían que ver si sí robó o no y si no soltarlo y demás y no por ello deportarlo, ¿no? Ya si fuera culpable y se cumplen ciertas condiciones, pues bueno, pero no de facto, no en automático. Pero en este caso no. En este caso, con esta nueva ley que ya firmó Trump, si te detienen acusado de cualquier cosa, en automático vas para la prisión y en automático te pueden deportar, sin necesidad de que siquiera prueben que tú sí robaste, que fue por lo que te detuvieron en un primer momento, ¿no? Entonces, aquí, pues es gente que, y puede ser que a gente de este grupo los manden a Guantánamo, ¿no? Entonces, pues muy preocupante la situación, por eso mucha gente ha dicho, oye, si vas a estar mandando masivamente a gente que esté condenada, que ni siquiera esté condenada por un delito, a veces que ni siquiera se cae la carpeta, ¿no? Ya ni siquiera resultó que era cierto que era culpable de lo que originalmente lo habías detenido, y lo vas a mandar a encarcelar a una prisión militar fuera del territorio, y que también hemos visto esta característica de perfilamiento racial a lo largo de la historia y en ciertos lugares específicos. Por ejemplo, es famoso el caso del municipio de Maricopa, en Arizona, ¿no? Que tenía un sheriff pues tremendamente racista y que hacía redadas con perfilamiento, o sea, perfilamientos raciales que te ven, básicamente te ven moreno, te ven migrante, te ven que tienes cara de migrante, boom, van por ti, ¿no? Y esto pues es ilegal, ¿no? O sea, no debería de ser que por cómo te ves o cómo la autoridad piensa que puedes ser un delincuente o un inmigrante indocumentado o lo que sea, te detengan. Bueno, pues aquí posiblemente veamos un aumento en esta clase de cosas con las medidas que ha llevado a cabo Donald Trump. Y entonces, pues estaríamos viendo una deportación masiva a una cárcel militar con base en tácticas de posible perfilamiento racial. Yo sé que estoy diciendo muchos posibles cosas, pero son cosas, son acciones posibles que yo creo que cada una tiene muy altas probabilidades de ocurrir, ¿no? Y por eso mucha gente está diciendo, bueno, es que Trump ya está así, segunda semana de administración y ya está formalmente abriendo un campo de concentración para migrantes en Guantánamo, ¿no? Mientras tanto, a nivel local, ICE, que es la autoridad encargada de detener a los migrantes y demás, deportó que habían detenido, pues básicamente a más de a más de 1,179 personas un día, más de 1,500 personas enredadas
en Ciudad de Santuario otro día. Texas envió a 400 soldados más al Valle del Río Grande y aviones militares para reforzar la seguridad fronteriza. Trump pidió al Congreso aumentar los fondos destinados a la frontera. Más de 1,000 personas fueron detenidas en ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston y Miami. Y todo esto ocurre mientras hay toda una narrativa tremendamente racista por parte de las nuevas autoridades estadounidenses. Tienes a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificando a los migrantes como basura. Recuerdan que habíamos hablado de las cifras de deportación en la primera semana de Trump, que andaban por debajo del estimado. Pues resulta que ya las cambiaron o las actualizaron, no sé, y ahora resulta que no fueron menos de 4,000 las personas que deportaron en la primera semana, sino 7,300, que recordemos que estábamos hablando que el promedio con Biden en el último año fue de 4,500 personas por semana, y acá 7,300 deportados, ¿no? Lo cual sí indicaría que hubo un aumento, al menos en esta primera semana. Hay que ver cómo se va moviendo esto a lo largo del tiempo, hay que ver si baja, sube, se mantiene. Eh, de estas 7,300 personas que Estados Unidos expulsó, 5,809, algo así como el 80% del total de deportados, los echó a México. Y de estos, 3 de cada 4 son mexicanos, ¿no? Entonces estamos hablando de 5,809, unos 4,300 fueron mexicanos, y unos 1,500 no son mexicanos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver, porque las autoridades mexicanas, pues, dicen que están preparadas, han abierto albergues y demás, pero pues vamos a ver cómo le tratan la vida a estos mexicanos que potencialmente van a estar regresando cada vez de manera más rápida a México, ¿no? El cónsul de México en Los Ángeles, Carlos González, minimizó los reportes, ¿no? Dijo que solo habían detenido a 17 mexicanos, que no era una cifra muy alta. Bueno, vamos a ver cómo se va moviendo esto. Ahorita les voy a decir de algunas cosas aquí en México, pero o sea, mientras todo esto ocurre, mientras la autoridad estadounidense tiene la orden de aumentar las deportaciones, desde arriba hay acusaciones de que los migrantes son criminales, son lo peor de lo peor, los vamos a mandar a Guantánamo, a donde teníamos a los terroristas, la secretaria de Seguridad Nacional llamándolos basura y demás. eh, Empiezan a aparecer volantes en Tennessee, en Virginia, en Ohio, firmados supuestamente por el Ku Klux Klan, que dicen, vete ahora, autodepórtate, ahorita se los voy a poner aquí, vete ahora, autodepórtate, ¿no? El presidente Trump también firmó una orden ejecutiva para identificar, castigar y deportar a los antisemitas, ¿no? Y es curioso porque uno se preguntaría, bueno, ¿no tuviste ahí a uno de tus grandes aliados, a Elon Musk, haciendo un saludo nazi en un evento, en un meeting muy importante? Pues ahí está, ¿no? O sea, qué más clara señal de antisemitismo que un saludo nazi. Pero no. No crean que va contra Musk o contra los nazis que están apareciendo ya en el ala del Partido Republicano, entre los aliados de Trump, que ahorita les voy a decir más de eso. No, la administración Trump va para... el objetivo es cancelar las visas de estudiantes que se manifestaron en contra de la invasión israelí en Gaza, a favor de defender a Palestina. Contra ellos van. Eso es antisemitismo para este grupo de personas, entre las que está Trump. O sea, criticar a Israel por los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, los actos de desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, todo eso es motivo para calificarte como antisemita y quitarte la visa, hacer un saludo nazi en pleno meeting, no. Bueno, por cierto, hablando de saludos nazis, se volvió viral un video de un cura, de un padre, de un pastor, creo que es la palabra, llamado Calvin Robinson, que dio un discurso ahí en una cumbre nacional pro vida, de estos que son anti-aborto, anti-derechos reproductivos de la mujer, y el muy destacado líder religioso terminó su discurso con un
saludo nazi, imitando perfectamente a Elon Musk y con la misma justificación de los saludo desde el corazón, tocándose el pecho y extendiendo la mano, ¿no? No se los voy a poner porque pues la verdad es que pues creo que estar ahí promoviendo esta clase de cosas no vale la pena, pero el video estuvo rolando mucho en redes sociales. Ya parece ser que le quitaron la licencia o algo así, no sabía que daban licencias a los pastores en Estados Unidos, pero ya hubo una especie de respuesta de las autoridades allá. Pero pues bastante preocupante lo que se ve más allá, ahora sí que como dicen, ¿no? O sea, más allá del árbol, más allá de las acciones específicas que estamos viendo, lo que estamos viendo si nos alejamos un poco y vemos el bosque entero, si vemos las acciones, el discurso, más allá de si Trump lleva a cabo o no estas deportaciones masivas, el tremendo daño que se está haciendo abriéndole la puerta a este discurso racista, fascista, a este discurso prácticamente nazi, a este discurso de supremacía blanca, a este discurso antiderechos, a este discurso de intolerancia brutal, pues le va a dejar una huella bastante profunda a Estados Unidos y también revela, hay que decirlo, que pues había una gran parte de la población para la que no aplicaba pues mucho de lo que Estados Unidos se jactaba de ser, ¿no? Esta democracia tolerante, inclusiva, o que segmentos de la sociedad estadounidense lo son, como hay segmentos de este tipo de personas y de este tipo de ideología en todos lados, y también hay segmentos del opuesto, ¿no? Hay clasistas, racistas y demás en todos lados, pero pues la fuerza y la virulencia con la que está ya despierto este monstruo en Estados Unidos es verdaderamente preocupante. Bueno, y en México, ¿qué están haciendo? Pues, además de estar poniendo acondicionando o preparando estos centros para recibir a los migrantes que vayan siendo expulsados en la frontera, particularmente, aunque hay que recordar que algunos los han volado al AIFA, pues 70 empresas como Bimbo, Cemex, Google y Mattel ofrecerán 50,000 empleos a las personas deportadas que van a estar publicando cada lunes en aeropuertos y en plataformas de empleo. Yo estoy muy curioso de ver pues qué clase de empleos van a ir a estar poniendo, ¿no? Van a facilitar en la ley de migración que estas personas deportadas pueden reinsertarse laboralmente y acceder a programas sociales para pues facilitar un poco la situación inmediata a su llegada a México. Pero bueno, me interesa mucho porque, pues digo, claramente las estadísticas a nivel nacional dicen que hay muy buenos niveles de empleo en el país, que estamos con un desempleo bajísimo. Yo personalmente, ustedes lo saben, llevo ya un muy buen rato desempleado y no solo yo, tengo a muchos amigos que están muy bien preparados, tienen muy buenos currículums y que no tienen empleo ahorita o, o están en una situación bastante complicada. Y claro, esto es experiencia anecdótica, ¿no? Pero digo, uno no puede sino preguntarse, ah, caray, ¿no? O sea, uno lo ve aplicando, ¿no? Cada semana y viendo que pues en realidad hay poca cosa allá afuera, lo poco que hay pues en realidad está mal pagado, de repente sí hay una que otra cosa, pero tú ves y aplican cientos, ¿no? O sea, si te metes en LinkedIn y es como vacante, aplicado 200 500 personas y tú, uf, pues está complicada la situación. Eh, pero bueno, 70 empresas que ofrecerán 50,000 empleos. Que bueno, ojalá por nuestros compatriotas que van a estar regresando a México desafortunadamente por los prejuicios de los gringos. Pero también hay que recordar que también tenemos un montón de migrantes aquí que a los que nosotros les hacemos algo similar o peor, ¿no? Eh, y bueno, la situación de los migrantes en la frontera sur y aquí en la Ciudad de México no está mucho mejor. La verdad es que siguen llegando los migrantes, pero pues ya lo que un poco se iba liberando de presión, ¿no? En los centros mexicanos porque se iban yendo hacia Estados Unidos,
pues con el fin de las citas que estaban dando los gringos, pues los migrantes ya están colapsando las oficinas nuevamente de la Comar en Tapachula y en Naucalpan. Y la verdad es que, pues las autoridades mexicanas, pues es una situación complicada, ¿no? Porque están recibiendo a 300 personas al día, pero solo en un margen, en un horario de 3 horas. Y eso hace que pues haya muy poquito espacio para, les dan cita, pero ahorita, por ejemplo, las citas están para dentro de casi un mes, al veintitantos de febrero hay citas. Y obviamente esto también se ha prestado para que haya todo un mercado negro de venta de turnos, ¿no? Están vendiendo citas hasta en 7,000 pesos. Entonces, una situación complicada la que ocurre también aquí en México y que va a seguir ocurriendo teniendo pues todo este flujo de migrantes que viene desde Sudamérica, desde Centroamérica, que viene desde otras partes del mundo, adicional a los migrantes que van a empezar a regresar desde Estados Unidos. Entonces, es un reto monumental el que tiene encima la autoridad mexicana para ver qué hacer de la manera más digna posible con estas personas, los mexicanos y los extranjeros, ¿no? Porque creo que si algo hay que ser es congruente, ¿no? Y no podemos exigir que los estadounidenses nos traten bien a nuestros hermanos que están del otro lado y hacer oídos sordos o taparnos los ojos o peor aún, fomentar un discurso racista desde México cuando vemos que, no, están llegando un montón de extranjeros, seguro son criminales, son maras salvatruchas, son tal, que claro que lo hay, ¿no? O sea, claro que así como Trump pues tampoco dice mentiras en el sentido de que, pues claro que dentro de los miles de migrantes que cruzan la frontera estadounidense hay algunos que son narcotraficantes, que son miembros de las maras, pero no hay que criminalizar y hay que exigir que se le dé un trato digno a los migrantes, ¿no? Y si algunos son criminales o demás, que se actúe conforme a lo establecido en la ley, pero tampoco hacer oídos sordos y taparnos los ojos frente a las violaciones que aquí cometemos, ¿no? Eh, y todo esto mientras los narcos, en un acto, pues la verdad, bastante tonto, porque los criminales, el narcotráfico debe de saber que lo mejor que puede ocurrir para que funcione bien, dado que su objetivo en la vida es hacer negocio, es que la situación esté tranquila, esté controlada, porque así pues, todas las partes salen ganando, ¿no? Eh, pero parece ser que los encargados del crimen organizado ahorita no están enfocados en otra cosa que no sea la violencia, ¿no? La expansión, el control territorial a través de la violencia, lo vemos en Sinaloa, lo vemos en muchos otros lugares y particularmente ahorita el caso inexplicable hasta cierto punto de una agresión contra agentes de la patrulla fronteriza desde el México, desde el lado mexicano, a agentes que estaban en la localidad de Frontón, en Texas, ¿no? Que la parte mexicana es Los Guerra en Tamaulipas. Eh, los agentes respondieron a la agresión, se sospecha que hubo un cártel obviamente involucrado ahí, no hubo muertos ni heridos, afortunadamente, porque además hasta está curioso, ¿no? Estaba platicando con unos amigos abogados y justo les decía, o sea, si tú disparas desde México y matas a alguien en Estados Unidos y por lo que entendí es un crimen de ambos lados, o sea, supongo que te juzgarían por homicidio en México y en Estados Unidos si te agarran, ¿verdad? Claro, porque ahí está el pequeño detalle. Pero bueno, todo esto Trump lo aprovechó, no hubo heridos ni muertos, pero Trump lo aprovechó para calificar la situación en la frontera como una prueba de que hay un caos, ¿no? Es un caos fronterizo. En un inicio, Sheinbaum y el fiscal Alejandro Gertz Manero pues empezaron como a dudar ahí de la versión que dieron los gringos, pero esto hizo que Estados Unidos divulgara videos de 3 videos en los que se ve a 4 hombres disparar desde la zona del río Bravo, ¿no? Traen ropa táctica, mochilas, le apuntan a unos drones que los están grabando, disparan, huyen. Y pues el ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía desplegaron todo un operativo en Tamaulipas, hallaron un narcocampamento. Eso sí, el gobierno de Tamaulipas minimizó el incidente, dijo que, ay, sí, se escucharon unos disparos, ¿no? Pero pues la realidad es que esto
pues es justo lo que Trump quiere, ¿no? Justo la clase de cosas que justifican a ojos de los gringos todas sus acciones. Entonces, sí, curioso que los criminales en la frontera sean tan estúpidos como para dispararle a agentes gringos, pero bueno, es lo que hay. Todo esto, ojo, porque ahí, justo en esa parte, hay una zona que se llama La Isla, en el río Bravo, que pues es un punto clave para el tráfico de drogas inmigrantes y es algo que se sabe desde hace tiempo, ¿no? Pues ahí, pues por X o Y razón, pues los criminales pueden seguir trabajando tranquilamente, pero esta vez sí hubo balazos. Y no es lo único que ocurre en Tamaulipas, porque también han aparecido y han explotado, al menos en 3 ocasiones, minas terrestres en Reynosa, en Río Bravo, en San Fernando y en Matamoros, que han destruido vehículos, ¿no? No ha habido heridos, según lo reportado, pero pues Estados Unidos ya emitió una alerta de nivel 4 para que los estadounidenses eviten la zona, y militares y Guardia Nacional rastrean en búsqueda de más explosivos. Todo esto, así la situación con el tema migratorio que está caliente, 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 ha sido uno de los principales, si no es que el principal tema de Donald Trump. Y junto a ese tema, el tema de los aranceles, que sigue. O sea, según iba a ser el primer día, luego lo pasaron, ¿no? Que el 1 de febrero, que es este viernes, no, perdón, este sábado. Vamos a ver si sí los meten o no los meten este sábado. Pero Estados Unidos sigue con la promesa de que va a meterle 25% de aranceles a México y a Canadá. Sheinbaum dice, no, no creo que los gringos vayan a aplicarnos esto, pero si lo hacen, ojo, porque ya tenemos un plan que no vamos a revelar, lo van a saber en su momento. Entonces, y justo en la audiencia de confirmación del secretario de Comercio, le preguntaban por este tema y no habló de que los fueran a poner el 1 de febrero, pero sí dijo que podían venir después, o sea, como que medio siguen pateando ahí el tema de los aranceles. Tampoco dijo que no los vayan a poner, ¿eh? Igual y amanecemos el sábado con aranceles de 25%, pero como que no dejó en claro si los van a imponer o no. Eh, y mientras todo esto ocurre, General Motors está evaluando si traslada parte de su producción a Estados Unidos, que es lo que quiere Donald Trump, pero Ebrard confía en que ninguna empresa va a salir de México. La realidad es que General Motors no se va a ir de México, pero sí seguramente podríamos ver que bajen sus actividades aquí y que se lleven cierta parte de la producción para Estados Unidos, lo cual pues es malas noticias para la gente que se dedica a este sector. Eh, Perdón, estoy viendo una actualización del tema del choque de un avión con un helicóptero en Estados Unidos. Lo platicaremos más adelante en la parte de internacionales. Pero antes, sobre este tema del Golfo de México, sigue el tema y sigue Sheinbaum metidísima. Yo no sé si, o sea, yo no sé por qué le ha dado tanta importancia a Sheinbaum, pero Google dijo que iba a cambiarle el nombre al Golfo de México en Google Maps para que aparezca como Golfo de América, pero ojo, esto va a ocurrir en Estados Unidos. Si ustedes se meten ahorita o se meten mañana, seguramente vamos a seguir viendo que en Google Maps para México aparece como Golfo de México y va a cambiar a Golfo de América en Estados Unidos una vez que el gobierno estadounidense actualice sus fuentes y lo considere como Golfo de América, ¿no? Entonces, Google muy salomónicamente diciendo de que a ustedes les muestro esto, a ustedes esto, y todos felices, pero aún así Sheinbaum le va o le envió una carta a Google exigiendo que respete el nombre, pidiendo renombrar a Estados Unidos como América Mexicana, en fin, sigue esta fijación con el tema de Google, perdón, del Golfo de América o del Golfo de México, y que yo creo que debería de ser el Golfo de Estados Unidos, la traducción para Gulf of America, pero bueno. Y por cierto, ojo porque el embajador de México en Estados Unidos va a seguir siendo Esteban Moctezuma, embajador que puso Andrés Manuel López Obrador y que pues se manejaba que lo iban a cambiar, que iba a llegar alguien que iba a poner Sheinbaum, pero parece que no. Pero esta decisión no la dio ni Sheinbaum ni la Cancillería, sino el propio Esteban Moctezuma anunció que él va a seguir el tiempo que le digan, pero que él va a seguir de momento como embajador de México en Estados Unidos, ¿no? Pues así la situación con los gringos, una situación complicada.
el más grande reto que va a tener Claudia Sheinbaum, esperemos, porque pues así habíamos dicho de AMLO con Trump en su momento y luego llegó la pandemia, pero bueno, esperemos que este sea el más grande reto, que no surja algo peor, pero definitivamente es una situación muy complicada y que va a ser un tema constante en los siguientes 4 años. Por cierto, ¿qué ha ocurrido con el caso de la elección judicial, que es pues uno de los grandes legados, y grandes no lo digo en plan positivo, grandes legados que ha dejado la Morena y particularmente el gobierno de López Obrador? Pues bueno, traen un relajo. eh, Recuerdan que, pues, de acuerdo con la elección, con la reforma judicial, pues la gente se proponía, como que se candidateaba, ¿no? O ponía su nombre para ser candidato en la elección judicial. Y entonces cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, establecían un comité para evaluar a los aspirantes y determinar quiénes serían candidatos y candidatas. Pues bueno, el comité de evaluación del Poder Judicial renunció en bloque. Todo esto porque recordarán que hubo todo un lío porque un juez pidió parar el proceso, ordenó parar el proceso, el Tribunal Electoral dijo no se va a detener el proceso, sigue el proceso, pues el Comité del Poder Judicial dijo no, es que hay que hacerle caso al juez, no tenemos las condiciones para cumplir con el proceso constitucional, renunciamos. Y pues la verdad es que creo que lo único que van a lograr es que, si, lo dije el capítulo pasado, si teníamos posibilidades de tener a candidatos decentes eh, fuera de el área de dominio de Morena, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo, pues esa opción se evapora con esta decisión, que la verdad pues no me deja un buen sabor de boca. El Tribunal Electoral le ordenó al Senado asumir la selección de candidatos mediante una tómbola, eh, por lo cual, pues toda esta parte de evaluar si los candidatos son idóneos, pues ya, adiós, desapareció. El Senado iba a realizar este sorteo con 1046 aspirantes sin revisar los méritos ni nada, pero lo aplazaron porque están ajustando las listas, porque parece ser que aceptaron más candidatos que habían desechado originalmente el comité, los están volviendo a aceptar, entonces de nada sirvió esta parte de echar a los que no tuvieran esta condición de idoneidad. Entonces, pues bueno, vamos a ver quiénes terminan quedando en el proceso a nivel, creo que... Ah, mire, ya justo en estos momentos estoy leyendo que perdón, que ya empezó el proceso de tómbola, no nos va a tocar ya ver los resultados, pero ya empezó entonces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en los siguientes días qué nombres acaban en las listas. Pero ojo porque además hay toda una controversia porque pues esta manera de sortear, pues, o de resolver la renuncia del comité, no estaba contemplada en la ley. No, la ley no decía, bueno, y si nos quedamos sin comités, lo vamos a mandar a otro poder que va a hacer una tómbola, ni nada. La ley decía, se tienen que hacer entrevistas, méritos académicos, experiencia profesional, trayectoria e idoneidad, todo eso se tiene que evaluar. Entonces, pues con esto se estarían violando pues, los principios de certeza, de transparencia, de imparcialidad que debería de tener el proceso, ¿no? Pero bueno, esto no va a evitar que haya elección judicial. Por eso a mí me causa escozor, me molesta un poco la decisión del comité de haber renunciado. Por cierto, hay que recordar que en un momento dado el caso llegó a la Suprema Corte y la ministra Margarita Ríos Farjat propuso que asumieran la selección de los candidatos ellos, pero la Corte, 9 votos a 1, rechazó esta posibilidad y dijo que pues no, que la elección no está en riesgo, como lo... Bueno, descartó los argumentos de Ríos Farjat, que decía que la elección estaba en riesgo, que la Corte realizara un examen de conocimientos para determinar quiénes iban a poder estar en las listas o no, pues no. Entonces va a quedar en el Senado, que ya está haciendo el proceso. Y hablando de reformas, pues se acuerdan que para AMLO
fue todo un tema la reforma eléctrica, particularmente la reforma eléctrica que realizó Enrique Peña Nieto en 2013-2014 y en un discurso muy nacionalista de soberanía energética y demás, limitó, por no decir que hizo muy difícil o imposible la participación de la industria privada en la generación de electricidad en México. Pues bueno, ¿qué pasó ahora? Que Sheinbaum ya le reabrió las puertas a la industria privada para que genere electricidad directamente o con sistemas mixtos. Básicamente, de lo rápido que vi de los anuncios de Sheinbaum en este rubro, pues van a volver a meter las subastas, las licitaciones, regresa este esquema de colaboración entre el sector público y el sector privado, pero ya saben que la 4T necesita otro vocabulario que no sea neoliberal, que no suene a neoliberal, y entonces ahora le llaman producción de largo plazo, pero es realmente que trabajen y que le metan dinero conjuntamente gobierno y privados para producir energía. También pues vuelven a defender las manifestaciones de impacto social, las consultas públicas, todo esto con ahora la bandera de justicia energética. Y ahora, en lugar de llamarle fideicomisos, ahora van a tener fondos para este tema. O sea, le cambian el vocabulario, pero retoman prácticamente o buena parte de las cosas que traía la reforma energética, que claro que hay diferencias, pero sí te habla de que a mí me agrada y aplaudo, ¿no? Sobre todo de Sheinbaum, que además es una de sus áreas de expertise, el tema energético y que sobre todo, pues, era a todas luces necesario que el gobierno buscara colaborar, porque no hay inversiones suficiente desde el gobierno para atender lo que se necesita para impulsar el desarrollo energético, para cumplir con la demanda que hay de energía en el país. Entonces, pues bueno, en ese sentido, muy bien, creo. A pesar de pues el legado que le deja AMLO y que para AMLO fue un tema no negociable ¿no? De la energía. En temas de inseguridad, pues la situación en Sinaloa sigue complicadísima en una serie de protestas contra el gobernador Rubén Rocha, el morenista, a cargo de Sinaloa. Justo este jueves dieron ahí un portazo en el Congreso de Sinaloa, protestaron con un ataúd exigiendo la renuncia de Rocha. También el fin de semana hubo esta es la cuarta protesta, la de este jueves. El fin de semana hubo una tercera protesta luego de que pues los aficionados de los Tomateros de Culiacán fueron a ver el partido de la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Y pues la gran mayoría iba vestidos de blanco, realizaron una protesta gritando fuera Rocha, y todo esto pues a ¿cuánto van? Ya 4 o 5 meses de que comenzó esta guerra entre la malliza, digo, perdón, los mallitos y la chapiza, que pues ha dejado un baño de sangre en Sinaloa, estamos hablando de 800 muertos casi, y mientras todo esto ocurre, muy autocríticamente, dejen ustedes la autocrítica, ¿no? O sea, mínimo, pues el no andar diciendo bobadas, el tener un poco de, no sé, de autocontrol, de premura, de cuidado en las formas y demás, eso no existe con el gobierno en México, ¿no? Y la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, sale y dice, o sea, minimiza la situación en Sinaloa y dice, el estado es un paraíso, vengan a turistear a Sinaloa, ¿no? Y pues mira, igual y si vas y te metes a un lugar especialmente seleccionado ahí donde puedes estar muy tranquilo y demás, pues sí, igual y no ves una burbuja, pues, ¿no? No ves, te aíslas de lo que está ocurriendo allá afuera. Pero para la gente promedio en Culiacán, para la gente promedio en toda esta zona alrededor de la capital, que ha sido el foco de la violencia en estos meses, pues, pues me parece que ha de ser muy indignante y muy,
no sé, de estas situaciones que te dejan con esta gran impotencia, el ver que, pues, cuántas veces a lo largo de los últimos meses no has podido salir de casa, no has querido llevar a tus hijos a la escuela porque no sabes si te agarra una balacera en medio, si te roben, si te toque que algo suceda, y que salga esta señora a decir, este es un paraíso, venga, no está pasando lo que está pasando, ¿no? Vengan a turistear. Y esto solo es un síntoma más de la enfermedad de muchos gobiernos. Ahorita lo estamos viendo con Morena, pero muchos gobiernos históricamente, ¿no? De querer aparentar que nada marcha mal, tener una completa miopía o querer hacer ver como que tiene una completa miopía para que no hablemos de lo que está ocurriendo, ¿no? Rubén Rocha también salió ahora a decir que el pueblo pone y el pueblo quita y que la gente que está saliendo a marchar no es el pueblo. Prácticamente dijo, son un puñado ahí de locos, pero si el pueblo me sigue respaldando, pues yo aquí seguiré, ¿no? El problema es que pues el INEGI señaló que 90% de los 9 de cada 10 habitantes de Culiacán se sienten inseguros. Y la última encuesta de Demoscopia Digital, que ojo, porque son los que hacen encuestas para la jornada, que usualmente pues tiene esta postura más suave hacia Morena, determinó que 23%, más bien, que Rubén Rocha tiene 23% de aprobación, ¿no? Estamos hablando de una desaprobación de más de 3 de cada 4 habitantes, ¿no? Entonces, si 3 de cada 4 habitantes te desaprueban, si 9 de cada 10 se sienten inseguros, ¿cómo sales a decir eso, no? Pero es un sentirte intocable, ¿no? Me recuerda, hablando de a los videos del Fofo Márquez, ¿no? De no me va a pasar nada, yo soy intocable, tengo el poder, tengo el dinero, ¿qué me va a hacer algo? Pues es eso, ¿no? Pero desde la política. Y dicen, no, pues organícense y hacen una consulta, una revocación de mandato y me echan, ¿no? Como si fuera tan fácil, ¿no? Ponerte ahí a hacer todo el proceso burocrático del INE. Pero bueno, pues sí sale Claudia Sheinbaum y dice en la mañanera que ella no va a destituirlo porque no es, eso sería autoritarismo, que ella no pone ni quita alcaldes ni gobernadores, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, o sea, no es lo ideal que salga Sheinbaum a decirle, oye, renuncia, porque pues esto abre la puerta a una serie de cosas bastante preocupantes. Pero al mismo tiempo, ¿y la operación Enjambre? No con la operación Enjambre se ha detenido a alcaldes corruptos, ¿no? Con una investigación profunda y demás. Hay muchísimas, pero muchísimas denuncias contra Rubén Rocha, ¿no? Pues que hagan su chamba, que investiguen y junten la evidencia y si es culpable, que lo quiten. Pero no, o sea, no se trata de que lo quites porque sí, se trata de que hagas caso a todas las muchas voces que han alzado la voz contra Rubén Rocha, no solo por incompetencia, sino por posible corrupción, por posible colusión con el crimen organizado. Eh, y bueno, mientras esto ocurre, pues han habido más ataques esta semana. Atacaron a soldados en Apatzingán, Michoacán, con rifles y drones explosivos. Intentaron derribar un helicóptero del ejército. Al final no lo derribaron. El ejército respondió con disparos igual, pero no se reportan bajas ni heridos. En Oaxaca, 4 policías fueron asesinados en Tuxtepec, entre ellos el subdirector de seguridad municipal, Víctor Valentín Morales. Esto ocurrió pues muy cerca de un colegio que tuvo que suspender clases. El gobernador, por cierto, de Oaxaca, el morenista Salomón Jara y el secretario de Seguridad responsabilizaron al alcalde de Tuxtepec, Fernando Huerta, por rechazar el apoyo de fuerzas federales. Fue como, él no quiso ayuda, estas cosas pasan porque él no quiso que le enviáramos a las fuerzas federales. En Acapulco hubo una persecución y una balacera que terminó con 4 presuntos criminales muertos y 9 detenidos. En Veracruz, un operativo dejó un policía y 3 presuntos criminales muertos
en un enfrentamiento luego de que intentaron capturar a personas acusadas de la desaparición de la activista Sandra Domínguez, que si no lo recuerdan, Sandra y su esposo fueron secuestrados el 4 de octubre en Oaxaca. Ella había hecho ciertas denuncias por pues la publicación de material de mujeres indígenas en la que habrían estado pues metidos ahí funcionarios y demás. La desaparecen hace cuánto, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, hace 4 meses. Y pues ahorita en este operativo acaban matando a tres presuntos criminales que estarían involucrados en este caso. Luego, pues otro linchamiento ahora en Yucatán. Habitantes de Tequit, en Yucatán, lincharon a un hombre acusado de feminicidio contra, me parece que una mujer de adulto mayor. La mamá del agresor, que era un hombre joven, ¿no? Lo intentó entregar a la policía, de hecho lo subieron a una patrulla, pero los vecinos lo sacaron, lo golpearon y lo quemaron vivo. Una situación sumamente preocupante porque recuerden, el ojo por ojo no es justicia y mucho menos, ya lo hablamos con Trump, ¿no? O sea, cuando la gente pues ni siquiera estamos seguros de si sí era o no era, qué tal que sí, qué tal que no, pero en ese qué tal que sí, qué tal que no, bien pueden matar a una persona que es inocente, ¿no? Y yo entiendo perfectamente, o sea, si a mí me hubiera ocurrido una situación así, pues yo también querría, ¿no? Linchar a la persona responsable, ¿no? Pero por eso tenemos que tener un sistema, un estado de derecho y un sistema judicial que haga imperar la ley, ¿no? Y que haga respetar la ley, pero también los derechos, ¿no? Entonces, es complicado, pero el optar por esta situación de vamos a hacer justicia por mano propia al pueblo, puede llevarnos a un camino muy, muy, muy peligroso. Que no es nuevo, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí, no me acuerdo cuándo fue el último linchamiento mediático, me parece. ¿Dónde fue? ¿En Guerrero? No recuerdo dónde, pero tal vez ustedes recuerdan. De. Me parece que una pareja acusada de matar a una niña, ¿no? Que la niña había ido a jugar a la casa con su amiga y demás, y acaban matando al papá, a la mamá, una situación terrible. Y claro, producto de un crimen espantoso y que debería de ser castigado, ¿no? Pero pues desafortunadamente, además, ¿hasta qué punto matar a alguien es castigo, ¿no? O sea, como quiera, no sé, o sea, creo que puede ser un peor castigo pasar el resto de tu vida en una prisión a que una muerte violenta. Hablando de prisión, pues uno de los casos que más ha llamado la atención es el de este sujeto, Rodolfo Márquez, el influencer Fofo Márquez, que ya recibió 17 años de prisión luego de ser declarado culpable por el delito de tentativa de feminicidio. Además va a tener que pagar una multa de 67,000 pesos y alrededor de 277,000 pesos en reparaciones. Recordarán que Fofo fue captado en video mientras golpeaba salvajemente a una mujer por un pequeño accidente vial que habían tenido ahí en una plaza en el Estado de México en febrero de 2024. Eh, Hay mucha polémica, por un lado, por el delito utilizado para condenar a Fofo, el de tentativa de feminicidio, porque pues en principio hay ciertas condiciones que debería de tener el caso, ¿no? Que la relación entre la víctima y el victimario, que si tenían que ser conocidos, tener una relación ahí de eh, afectiva, sexual, o sea, todas las condiciones que establece el Código Penal y que en este caso pues no estaban ahí. Eh, y pues que abre la puerta a ver casos, incluso sale Sheinbaum en la mañanera a decir de que ningún caso de feminicidio va a quedar impune, ¿no? Pues sí, pero, o sea, esto no era tal vez feminicidio, ¿no? O sea, tal vez estamos hablando de una agresión brutal, que no es justificable, y en todo caso de un intento de homicidio, pero pues recordar que no todo, o sea, por algo está la distinción entre homicidio y feminicidio, porque precisamente tenemos un grave problema de hombres
predominantemente de hombres que matan a mujeres con las que han tenido alguna relación, a familiares suyas, y que hace que el crimen sea particular y que requiera pues toda una óptica diferente para atenderlo y para castigarlo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado ha salido toda esa polémica, pero pues el Fofo Márquez en sí es una polémica andante, es un tipo que yo no entiendo cómo tenía 4 millones de seguidores, me parece repulsivo el tipo de persona que era, o sea, este personaje o no, ni siquiera creo que es un personaje, creo que de verdad él era así, o sea, un mi rey, un junior millonario que se burlaba de los demás, presumía el dinero que sus papás tenían, porque obviamente él presumía tener empleo que le pagaba muy bien, pues sí, ¿no? Teniendo familiares ricos, como no. Presumía los excesos que se gastaba miles de pesos en la fiesta. No, ¿qué digo? Miles, de que sí, literalmente presumía gastar cientos de miles, presumía sus coches y demás, pero no solo era el presumir, ¿no? Era el uso que le daba, ¿no? Está este video famosísimo donde cierra el puente Matute Remus en Guadalajara con autos de lujo para grabar un TikTok y dice que es lo que el dinero puede hacer, que él puede hacer lo que sea, muchas veces lo dijo, ¿no? Yo puedo hacer lo que sea, tengo el poder, tengo el dinero, a mí quién me para, ¿no? Yo soy intocable y tiene una actitud asquerosa y pues había hecho ya varias cosas, y esto fue la punta del iceberg, o la gota que derramó el vaso, pero había hecho cosas inmorales, ilegales y demás. Y en sí lo que estamos viendo, creo yo, es pues el resultado de un castigo por la persona que es Fofo Márquez, más allá de por el delito específico que se hizo. Pero al mismo tiempo, una parte de mí, o sea, creo que esto de que te declaren culpable de un delito que tal vez no era el delito como tal y demás, creo que es muy peligroso, pero al mismo tiempo creo que es lo que, o sea, sí necesitamos una sociedad o necesitamos ejemplos, necesitamos llamados de atención que le demuestren a la sociedad que no porque seas famoso y rico y tengas esta imagen y tal, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, por un lado digo, bueno, mínimo no mantuvimos esta sensación de impunidad eterna, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de México. Un caso complicado, yo la verdad jamás defendería a Fofo Márquez y por mí que se pudre en la cárcel, creo que el tipo lo decía la víctima, ¿no? Lo decía al salir de la audiencia, decía, yo no vi arrepentimiento, yo no vi que hubiera algún nivel de él de decir, la regué, o sea, esto estuvo muy mal, tengo que cambiar en lo absoluto. Y dudo mucho que un cuate como él pueda recuperarse, ojalá que sí, pueda cambiar en prácticamente quién es. Tendrá que pasar 17 años en prisión. Si se porta bien, podría salir, tal vez. No sé si por este delito, por el delito de tentativa de feminicidio, pero tal vez podría salir, pero mínimo tendría que cumplir 70% de su sentencia. Estamos hablando de que tendría que pasar, pues, prácticamente 12 años en prisión. Entonces, una situación que aún así, o sea, más allá de todo, pues va a ser un castigo muy importante para una persona de este tipo y un mensaje fuerte para la población que claro, no basta con un solo mensaje, se tiene que defender y establecer esto como la no impunidad, como algo cotidiano y no como algo excepcional. Por cierto, hablando de este tipo de cosas, María Fernanda Turrent fue liberada, hablamos de su caso el lunes, ella había denunciado a su ex esposo Edgar como agresor, violencia vicaria, o sea, de esto de que el papá quiere separar a la mamá de los hijos y demás, y después, y de violencia familiar, hay videos, hay audios de ella que grabó de su esposo amenazándola, un nefasto, ¿no? El tipo este, eh, y después de que ella lo acusa a él, ella acaba en prisión, la liberaron luego de 6 días. eh,
Y pues bueno, ¿no? En este caso ya les dije el lunes que la fiscal Berta Alcalde revisó el caso y destituyó a Miguel Ángel Barrera Sánchez, que era el fiscal para menores, pero pues una situación bastante particular, porque además recuerden que pues Morena controlaba la fiscalía, ¿no? Con la ahora abogada de la presidenta Ernestina Godoy y luego Ulises Lara. Entonces, pues no hay a quien echarle la culpa en este caso. Hablando de este tipo de casos, déjenme hablarles de esta situación de animal político que pues lo callan por denunciar un caso de violencia obstétrica. De entrada, ¿qué es la violencia obstétrica? Pues es un tipo de violencia de género, porque es particularmente contra mujeres, personal de salud que comete un cierto tipo de violencia contra mujeres durante el embarazo, durante el parto o durante el posparto, que incluyen trato deshumanizado, negligencias, uso de procedimientos sin consentimiento y otros abusos que corresponden o que conllevan violaciones a derechos humanos y derechos reproductivos, ¿no? Que afectan la salud física y emocional de las mujeres. En este caso, una jueza, la jueza Ana Mercedes Medina Guerra, prohibió a Animal Político seguir publicando información sobre un caso de un médico que ahorita les platico que es porque los reportajes atacan la dignidad y la reputación del doctor en cuestión y le generan escarnio y desprestigio público. Afortunadamente yo no soy animal político, así que pues no tengo ningún orden judicial para no hablar del caso. Para quienes no hayan visto este caso, ha estado ahí en medios a lo largo de los últimos años. Es de un ginecólogo que resulta que era bastante famoso, llamado Jesús Luján, que enfrenta múltiples denuncias por violencia obstétrica y negligencia médica. Resulta que este sujeto tiene quejas desde 2006 y de reportajes no solo de Animal Político, sino del país han ido recopilando denuncias. Animal Político recopiló 31 denuncias, 31 personas, 31 mujeres que denunciaron a este sujeto. eh, Desde cosas como inducir partos sin consentimiento, dar falsos diagnósticos, cometer prácticas indebidas en su clínica pronatal, se llama la clínica pronatal, y en 2023 la Fiscalía de la Ciudad de México clausuró esta clínica y el 27 de marzo emitieron una orden de aprehensión contra el ginecólogo Jesús Luján. Pero adivinen qué, el señor está prófugo y no se sabe dónde está. Ahora, el colectivo Con Ovarios, que ha juntado estas denuncias, o sea, es en general, pues, mujeres que han denunciado a este doctor y demás, informó que Luján solicitó un amparo contra la orden de aprehensión y está en proceso, pero mientras está prófugo, y ellos han documentado, o ellas han documentado más de 50 testimonios de víctimas que han denunciado negligencias y abusos en este caso. Vamos a seguirle teniendo el ojo hasta que nos llegue una orden de la jueza para que nos callemos, pero pues sí, bastante preocupante que una jueza ordene a un medio de comunicación no reportar sobre un caso así. Mientras tanto, en el IMSS, pues la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en 2023 por el gasto de 1.184 millones de pesos. 1.184 millones de pesos que el IMSS o no sabemos cómo usó, o dice que usó de una manera pero no lo demostró, o desvió el dinero, ¿no? Eh, y aquí hay de todo, ¿no? Hay ciertos recursos que, por ejemplo, le asignaron al IMSS, pero el IMSS se los pasó al IMSS Bienestar cuando no podía pasárselo y pues esto es una desviación de dinero, pero 60% de este dinero, es decir, unos 720 millones de pesos, se usaron para pagar deudas de 2019 a 2022 sin documentación que lo avale. O sea, ellos gastaron 720 millones de pesos y no le pidieron el recibo al que les prestó el dinero de, oye, pero dame un recibo aquí de que ya te pagué para que no haya bronca después. No se lo pidieron. Fíjense, qué curioso, ¿no? Ay, este IMSS a cargo de Zoe Robledo, que pues a la fecha sigue siendo el director del instituto y que no es nuevo. Aquí les he platicado que el IMSS ha sido uno, si no es que, bueno, uno de los institutos públicos donde más desvío de dineros ha habido desde la administración de López Obrador. Y pues si no es dinero que se pierde, si no es dinero que desvían, si no es dinero que no sabemos qué pasó con él, es dinero que
pues quemamos, tiramos a la basura, ¿verdad? Y les estoy hablando específicamente del caso de la Agencia Espacial Mexicana que creó López Obrador durante su sexenio y que luego de no lograr despegar ni el cohete de Buzz Lightyear, pues desaparece, ¿no? Anunciaron que desaparecía. De hecho, sale, bueno, publica una carta el que era el titular de esta agencia espacial mexicana, diciendo que pues le anunciaron que iba a desaparecer y muy molesto, ¿no? Con las autoridades. Y luego sale la agencia de transformación digital a cambio de José Merino y dice que crearon un programa espacial mexicano y que ahora ellos van a coordinar este programa espacial mexicano que va a tener también el rollo de los satélites mexicanos. Todo esto para justificar de cierta manera que no va a desaparecer este programa que la verdad es importantísimo que México tenga un cierto desarrollo en esta área, pero bueno, resulta irrisorio que nos propongamos esta clase de cosas cuando en salud pues estamos tan deficientes, cuando en educación estamos bajando el presupuesto, ¿no? Cuando tenemos buena parte de nuestros recursos enfocados en meras transferencias de dinero a la población, que aquí he dicho, no son en sí malas, pero hay que replantearnos ciertas cosas en la población objetivo, yo creo, ¿no? En la manera en la que estamos financiando esto. Y bueno, además le metimos un montón de dinero, quién sabe cuánto, a una agencia espacial mexicana que hoy desaparece y entonces trasladan las facultades a otra cosa, que es, además, ¿por qué la agencia de transformación digital va a hacerse cargo del programa espacial? Es que no entiendo. O sea, es como meramente para no decir que sí la desaparecieron. Antes de pasar a internacionales, tengo que decirles que tenemos una entrevista con una especialista en seguridad internacional, la doctora Diorela Islas, pero este capítulo ha tenido tanta información que lo que voy a hacer es que les voy a subir esa colaboración especial, más bien como un video especial el fin de semana para que lo puedan checar. Está muy bueno, chéquenlo porque hablamos no solo de el tema de la colaboración entre Estados Unidos y México para la lucha contra el crimen organizado, contra los cárteles, todo este rollo de Trump declarando a los cárteles terroristas, sino también un poquito de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, por esa razón no lo voy a incluir en el capítulo de hoy para que no quede demasiado largo. Y ya en internacionales, pues bueno, ya les había platicado el lunes de el surgimiento y el efecto que tuvo en el mercado la aparición de este ChatGPT gringo que es DeepSeek, una inteligencia artificial de bajísimo costo que ya de hecho es de las más descargadas en China, en Estados Unidos. Italia ya le puso un alto porque están preocupados por cómo utiliza DeepSeek la información, ¿no? Pues en general yo estaría preocupado por cómo usa cualquiera de estas aplicaciones la información. Eh, y particularmente importante es que Nvidia, la empresa que se encarga de elaborar chips y de elaborar los componentes que llevan pues las computadoras y que hace los semiconductores y demás, que era la empresa más valuada en el mercado, tuvo la mayor caída en la historia de Wall Street, perdió 534 mil millones de dólares en capitalización del mercado, un desplome de 17%. Estaba viendo que esto es casi que el doble de lo que vale todas las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Esta información se las digo con un asterisco porque no la revisé, pero de ese nivel estamos hablando que es la caída de Nvidia. Y todo esto porque, pues imagínense, ¿no? Los gringos sacan ChatGPT, empiezan a salir varias inteligencias artificiales similares, que de Twitter, que de Google, que de no sé qué, y entonces dicen, vamos a meterle millones porque necesitamos mucho dinero. Sale Trump a decir, sí, vamos a meterle a construir infraestructura para el AI porque es carísimo, pero va a revolucionar todo. Y pues ya los inversionistas se relamían los bigotes diciendo la que vamos a tener aquí con estas pocas empresas que muy pocas empresas tienen los recursos para gastar los cientos de millones de dólares que se necesita para producir una inteligencia artificial. Y salen los chinos y dicen, hola, con 6 millones de dólares hicimos esto, tomen. Y este es solo el inicio,
Porque luego sale, me parece que Alibaba con otra inteligencia artificial parecida y demás. Entonces, definitivamente veremos una revolución en el tema de las inteligencias artificiales, que en sí es una revolución muy reciente y que apenas estamos viendo sus efectos. Eh, ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas con la inteligencia artificial? No lo sé. Curioso también que, o sea, hay acusaciones y levantan la voz la gente de OpenAI, que son los de ChatGPT, y dicen, es que ChatGPT, es que DeepSeek nos copió nuestro modelo, ¿no? Y la gente sale y dice, bueno, pero ChatGPT utilizó, pues, conocimiento creado por un montón de personas para ellos sustituirlos, ¿no? Estamos hablando no solo en temas de escritura, sino estilos de arte que agarraron de un montón de artistas para ellos replicarlos con inteligencia artificial, potencialmente, pues, desplazando a estos artistas el día de mañana, porque pues ya no se van a estar de que alguien haga las cosas porque vas a tener inteligencia artificial. Entonces se abre todo un debate padrísimo bueno, ¿no? Si, o sea, tú agarraste información que estaba ahí pública para nutrir a tu cosa esta para que nos sustituya, y ahora los chinos te hicieron algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se sigue moviendo este tema de la inteligencia artificial. No sé si ustedes utilizan inteligencia artificial en su día a día, sería padre saberlo. Yo sí lo llego a usar, pero creo que hay que saberla usar, ¿no? Creo que es algo elemental para el día de mañana estar familiarizado al menos, si no es que ser un usuario proactivo y un usuario bastante fluido en este tipo de herramientas. Y bueno, yéndonos de nuevo a las trompadas, ¿verdad? El Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió a los fiscales que investigaron a Trump en los casos de documentos clasificados y el asalto al Capitolio, eh, por decisión de el ahora presidente, ¿no? Por cierto, Trump también prohibió los tratamientos de género, esto que también ha estado aquí en México con menos fuerza, pero también un cierto sector de el ala más conservadora de la derecha, pues ha intentado agarrar como bandera en distintos momentos de los últimos años, que es los tratamientos para personas transgénero, ¿no? Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe los tratamientos de transición para menores de 19 años y saca este argumento que también hemos escuchado aquí a los fans de Verástegui decir, de que están mutilando y esterilizando a niños, aun cuando los expertos dicen, es rarísimo que veamos una cirugía en menores de edad, o sea, prácticamente no ocurre. Lo que vemos son tratamientos de bloqueo hormonal que además son reversibles, eh, pero no hay esto, ¿no? Por ejemplo, aquí en México los tratamientos de este tipo también están prohibidos, ¿no? Igual que Trump lo acaba de hacer. Y también tenemos gente diciendo que ocurren, pero no ocurren, en ningún lado ocurren, son casos muy, muy raros, ¿no? Pero hablan de esto como si fuera algo generalizado, como si fuera algo con un cierto objetivo de crear este mundo fantasioso en el que el wokismo nos tiene en una crisis existencial, ¿no? Una jueza federal, por cierto, de Colombia ya bloqueó temporalmente la suspensión de subvenciones y préstamos federales ligados a políticas de inclusión, que recuerden que Trump intentó prohibir las políticas de inclusión. Y ojo, porque Estados Unidos está ofreciendo a los empleados federales que renuncien una compensación de 8 meses de salario porque quieren austeridad franciscana y quieren recortar hasta 10% la cantidad de empleados que tiene el gobierno federal para ahorros de 100.000 millones de dólares. Y ojo, porque esto es especialmente importante con la siguiente noticia, que es lo del el choque del avión y el helicóptero en Washington, ¿no? Las autoridades creen que desafortunadamente nadie habría sobrevivido a este choque que ocurrió este miércoles por la noche entre un avión comercial pequeño que transportaba 64 personas y un helicóptero del ejército que estaba realizando ejercicios de maniobras y demás. Una tripulación supuestamente muy experimentada de 3 militares estadounidenses. Esto en Washington, D.C. Los restos de las naves cayeron al río Potomac, y están todavía recuperando los restos. Pero aquí lo curioso es que por un lado, pues está el tema
acusaciones. Todavía es muy pronto para saber qué pasó, dónde estuvo el error, pero hay acusaciones de lo que ocurrió en la torre para el tráfico aéreo y demás. Y pues, eso, o sea, en ese contexto, Trump quiere deshacerse de empleados, ¿no? O sea, viendo que pues pueden ocurrir temas así por temas de austeridad. Ahora, ¿qué dice Trump? Él dijo que el problema en realidad son cosas que ocurrieron con los gobiernos anteriores, con Barack Obama y con Joe Biden, porque ellos bajaron los estándares para contratar a los controladores aéreos, ¿no? Un discurso que me recuerda mucho a quién sabe quién, echándole la culpa a los gobiernos del pasado, pero, o sea, él le echa la culpa a Obama y a Biden de bajar los estándares de los controladores aéreos, pero él quiere disminuir el presupuesto y hacer que renuncien o despedir a 10% de los empleados federales. Imagínense las implicaciones que esto tiene. Sobre todo, recuerden, lo hemos dicho aquí para el caso mexicano, cuando macheteas algo, cuando no estudias realmente dónde se puede cortar, dónde podemos hacer más eficiente algo sin afectar la producción, sin afectar el trabajo, pues te abre la puerta a situaciones. No estoy diciendo que este choque ocurrió por eso, pero es algo que puede ocurrir por una situación así. Sobre el tema de la situación en Gaza, pues Israel ya confirmó que, más bien, hubo más liberaciones, jamás liberó a 8 rehenes israelíes y tailandeses, eh, e Israel liberó a 100 prisioneros que tenían en territorio israelí. Va a haber más liberaciones este sábado. Fue un poco conflictiva o mucho conflictiva la liberación de los 8 rehenes israelíes y tailandeses. Y también tenemos más información de que 8 rehenes que jamás habría tenido habrían muerto y pues van a entregar los cuerpos en las siguientes fases de liberaciones. Por cierto, Netanyahu también compareció ante un tribunal por un caso de corrupción y pues obviamente dice que la fiscalía quiere volver al país loco con estas tonterías de acusaciones, ¿no? Y finalmente este tema del reloj del juicio final, que es esta herramienta como para llamar la atención sobre las amenazas que tiene la humanidad, se creó en 1947, que en ese momento estaba creo que a 7 minutos de la medianoche, que sería como el fin del mundo, y ahorita estamos a 89 segundos de la medianoche, el punto más cercano en el que hemos estado desde la creación del reloj del juicio final. Esto por 3 razones particulares: las amenazas nucleares rusas por la invasión a Ucrania, luego de la invasión a Ucrania, el cambio climático y la crisis medioambiental que vivimos, y los avances en inteligencia artificial que podría ser aplicada a tecnología militar. Y así nos vamos esta semana. Ahora sí, no tengo idea de qué podemos llevar de emojis. Pues, ¿qué será? ¿Qué será? Tal vez podemos llevar... eh, ay, no sé. Podemos llevar por esto de... No. Lo de Guantánamo, no sé. Banderitas de Cuba, no. Ay, no sé, gente. Rayitos por lo de las nuevas reglas de la industria eléctrica. La verdad es que en esta parte sí me cuesta la, la creatividad. Pero dejen el emoji que quieran, dejen el comentario que quieran, ayudan mucho. Gracias por ver este espacio, ya lo saben, como cada semana el objetivo es tener este espacio y generar un espacio para que no solo mi voz, sino muchas otras voces puedan tener un lugar donde puedan hacer crítica independiente y donde no esté aquí metido ningún poder político o económico que nos esté diciendo que podemos decir y que no, en un contexto donde creo que es más necesario que nunca por lo que estamos viendo no solo en México, sino a nivel mundial. Este canal seguirá creciendo gracias a su apoyo, gracias a sus likes, a sus comentarios, a que lo comparten y a que se suscriben. Infinitas gracias a los que apoyan a Entre Grillos.
a los mecenas en Patreon, a los que forman parte de la comunidad en Telegram. Si quieres unirte, ya sabes, los links están en la descripción de este video. Y pues gracias precisamente a los Patreon: Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Ailín Mendoza, Mariana Martínez, Elía, Isabela Ripoll y David Ladrón de Guevara. Muchas gracias a todos ustedes. Dejen sus preguntas, sus comentarios y nos vemos la próxima semana.